tiempo pues para poder estar entre todos, para poder orar y para poder escuchar, reflexionar también algunos textos, ¿no? Los textos que vamos a ver ahora corresponden a Romanos 15, del versículo 6 al versículo 16. Estos textos vamos a hacer una lectura, vamos a pensar, vamos a reflexionar y vamos a aplicarlo también en nuestra vida. Pero como hacemos siempre, pues pedimos a Dios que nos da la vida, nos trae, nos cuida, para que Él pueda abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído, utilizarme también a mí, y que en un momento determinado una palabra en el corazón nos pueda caer, que pueda dar vida a vuestro corazón. Vamos a orar. Señor, en estos momentos tan difíciles de esta situación que estamos viviendo, solo queremos reconocerte y decirte, Señor, contigo tenemos realmente la paz. Y por ello has enviado a tu Hijo Jesús. Y eso has escrito, Señor, en tu libro sagrado, en tan misterio que muchos, Señor, de tus hijos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dan a conocer. Que tú has venido a la unidad, para la paz, para un gran pueblo, Señor. Todo esto yo te decimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, me estaba recordando en estas últimas noticias que hay en este tiempo tan convulsivo, ¿no? De guerras por aquí y guerras por allá. Sí. Lo que me ha llamado la atención ha sido la semana anterior que hemos tenido una reunión entre misioneros en distintos países. Y entre estos hermanos, que son misioneros, estaban en Irak, en Irán, Rusia, estaba también en Croacia, bueno, en distintos países que hay guerra. Y qué interesante es que cada uno en su país, con las dificultades que están viviendo, pues todos nos sentíamos hermanos, en una unidad, todos bajo el mismo Espíritu del Señor. Y de esa manera también trata este texto. Nos da a conocer de la unidad que debe haber. Vamos a leer el versículo 5 y luego vamos a disgregar poco a poco. Estamos en Romanos 15, el versículo 5. Vamos a leer. Voy a hacer la lectura y dice así. Y dice, el Dios de la paciencia, ¿no? ¿Así dicen vuestras Biblias? Sí. También se podría decir el Dios de la perseverancia. O de la consolación, también podría decirse. O también se podría decir de la resistencia. El Dios de la resistencia, de la perseverancia, de la paciencia. Es decir, es un Dios de un corazón que alarga la historia de la humanidad, que hace que pueda reaccionar la propia humanidad en base a su historia, con su paciencia, con su resistencia, ¿no? En ese sentido, con su perseverancia. No solamente una vez que explica Dios en su voz a través de la historia, sino varias veces y continuamente. Por eso podemos leer el Dios, ¿no?, de la perseverancia. Con esa palabra ya nos abre un camino, ¿no? Nos quiere decir algo que continuamente ha estado haciendo. Pero también nos dice otra cosa en el mismo versículo. El Dios de la esperanza y de la exhortación. Dice así, ¿no? Consolación. O de la consolación. Vale. Pero también puede ser este tipo de consuelo que os sirva como exhortación. Una exhortación que luego puedan recibir esto. ¡Qué consuelo es esto! No es en realidad un reto, no es una reprimenda. Es algo que deberían tener en cuenta en ese
ese sentido, ¿no? Es algo que ya debían pensarlo, razonarlo, cosa que después de razonarlo, os va a recibir un consuelo en ese sentido. Dos cosas entonces. Primero, una exhortación y luego este tipo de perseverancia. Dos cosas en ese versículo, ¿no? Pero ese tipo de exhortación o ese tipo de consuelo del cual debería haber, no lo había anteriormente, porque os acordáis, en los capítulos anteriores había una división, ¿no? Había unos hombres débiles y había otros hombres fuertes. Y entre los dos, pues había una reprimenda. No había nada de consuelo entre ellos. Al contrario, cada uno se tiraba su propio criterio y había entonces una disputa. En ese sentido, entonces, para que existiese un consuelo, una exhortación a la unidad, empieza este versículo 5. ¿Y por qué había este tipo de falta de unidad? Lo podemos leer, por ejemplo, cómo eran estos hermanos en Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16. ¿Cómo eran? 12, 16, dice así. Y nos llama, ¿no? Por eso. Dice, tener un mismo sentir, los unos con los otros. Claro, anteriormente no tenían así, os acordáis, ¿no? Como os dije anteriormente, ese tipo de personas débiles y fuertes. ¿Por qué? Y en ese mismo versículo dice, no siendo altivos, o sea que no había una humildad, eran altivos, no eran sabios. También dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, o sea que ellos mismos, pues por su propio criterio, por su propia sabiduría, en este versículo nos está diciendo, por su altivez y por no tener una humildad, no llegaba a poder tener una unidad. Si nosotros también vemos en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 10, también nos dice algo interesante sobre este tipo de actividad, de actitud que tenían estos hombres. 1 Corintios 1:10, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Sí. Pues me ayuda a leerlo, sí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ven? Claramente lo vuelve a decir aquí, ¿no? Este tipo de distanciamiento, de disensión entre ellos, que no había una unidad, no había un mismo sentir, no había un mismo parecer. Luego en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. ¿Alguien me lo podía leer también? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Bien. En cuanto a los demás hermanos, dijo, regocijaos. También se puede decir, sed maduros, sed confortados, tener un mismo sentir, vivid en paz. Bueno, aquí, contra aquel tipo de personas que no querían esa unidad, les habla. Finalmente, en el texto que estamos viendo, Romanos 5, 15, versículo 1 y 2. Así que, por lo demás, somos fuertes y debemos sobrellevar esas flaquezas de los débiles, no agradarnos unos a otros. Vale. La idea es esta. Con los versículos anteriormente que he dicho, ese tipo de actitud que había estas personas, entonces, por eso hace este tipo de exhortación en el versículo 5. Pablo, eso les dice para que tengan una unidad, para que lleven a una unidad.
¿Dónde lo dice esto y cómo lo podemos entender? Pues esto está en el versículo 4. Versículo 4 dice, en el capítulo 15 de Romanos, 15. dice, 15. pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para vuestra enseñanza, a fin de que la perseverancia y la exhortación, otra vez están estas palabras, ¿no?, de la Escritura tengamos esperanza. Versículo 5, el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos a los otros. Versículo 13, y el Dios de la esperanza, otra vez, os llene de todo gozo, de paz en creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos está dando a entender, unidos, ¿no? Dejad de estas diferencias. La unidad tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? En el versículo 13, o en el versículo 6, o en el versículo 5, o en el versículo 4. Es glorificar a Dios. Y tiene razón, ¿no? ¿Cómo es posible que un distanciamiento entre dos tipos de caracteres que no se llevan bien, como en estos capítulos que estamos viendo, al final esto no puede reproducir a una glorificación a Dios? Al contrario, con estas actitudes. Por eso habla esto. Pues dicho esto, luego nos dice algo sorprendente también. Más allá de la unidad de estos dos grupos, nos dice, deberían tener ahora una unidad con otro tipo de grupos, prácticamente con otras naciones. Por eso, vamos a leer el versículo 9, ¿no?, o el 8, podemos leer, y después vamos a ir hasta el 12. Dice, digo pues, Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas de los patriarcas. Y ahora viene el versículo 9. Para que las naciones glorifiquen a Dios. ¿Os acordáis que en los anteriores versículos estaba hablando que estos dos grupos tienen que glorificar a Dios? Ahora les dice que Cristo había hecho algo, había determinado algo también para que glorifiquen a Dios. ¿Pero quiénes? Las naciones. Versículo 9. Para que las naciones, o los gentiles, dice luego en la Biblia Universal, ¿qué dice? Para que los gentiles, dice el Señor. Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios por su misericordia. Esta palabra gentiles también se podría decir para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré, dice, ¿no?, entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Eso dice, ¿no? Sí. Luego dice, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltad todos los pueblos. Y otra vez, Isaías, vendrá la raíz de Isaí, el que levantará para gobernar a las naciones, y las naciones esperan en él, o los gentiles. ¿Cuántas veces habla Pablo y les recuerda algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento? Contad, a ver, del 9, 1, el 10, 2, versículo 10, el 11, 3, y el 12, 4 veces les dice, les repite una y otra vez. Pero estos textos que les habla tienen una historia. En otras palabras le está diciendo, mira, os voy a dar a conocer una cuestión, ¿no?, que no lo digo yo, sino lo dice la propia historia, la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Para que los gentiles, y estos versículos, ¿de dónde lo ha tomado? ¿De dónde salen estos versículos que hablan cuando dice, y cantaré a tu nombre?
Si veis en vuestra Biblia, seguramente hay una llamada ahí, ¿no?, de atención. Y viene esta del Salmo 18, versículo 49. Los que tenéis por ahí, seguramente. Los salmos, ahí está. 18. Sí. El Salmo 18, 49. Y dice así: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, y Señor, y cantaré a tu nombre. Si leemos bien un poco y entendemos esto, está diciendo, yo confesaré entre las naciones, ¿no? O sea, alguien va a ver o que estaba hablando de Dios, reconociendo a Dios entre otras naciones, otros pueblos. Y cuando alguien estaba reconociendo a Dios, estaba dando testimonio a otros pueblos. Y los otros pueblos se estaban enterando quién es Dios. ¿De dónde lo ha sacado esto? Está en el Salmo 18:49. Pero este Salmo 18:49 tiene un contexto. ¿Cómo ha salido estas palabras? Y este contexto está en 2 Samuel, el versículo... 2 Samuel. 2 Samuel, el capítulo 22. Vamos a ver. 2 Samuel, capítulo 22. Son llenos de historia. Y cómo aquí saca esa conclusión, ¿no? ¿Quién ha sacado esa conclusión? En 2 Samuel, capítulo 22. Aquí. Lo dice el capítulo 22, el versículo 1, ¿no es cierto? David dirigió a Jehová las palabras, dice, ¿no?, de este cántico, el día que Jehová le libró de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. David es el que habló en este Salmo 118. Y llega a poder hablar estas palabras porque dice en este contexto que había tenido, que le había salvado, que le había librado, ¿no?, de la mano de todos sus enemigos. Por eso en el capítulo 22, unas palabras excepcionales dice. Por eso le dice en el capítulo 22, el versículo 2, Jehová es mi roca, ¿no?, por ejemplo, mi fortaleza, mi libertador, ¿no? Dios es mi peña, en Él me refugiaré, Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio, mi salvador. Todo este tipo de palabras que le sale, porque, que ya lo dice, ¿no?, le había salvado de muchas circunstancias, de tantas que Él mismo daba a conocer como testimonio en todo lado, incluso dentro de otras naciones. Y el versículo 50 de 2 Samuel, capítulo 22, justamente lo dice eso, ¿no? Por eso dice, te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. ¿Por qué dirá salmos a tu nombre? Cuando en el Antiguo Testamento explica el nombre de alguien, se está refiriendo a un ser que tiene una identidad, alguien que es, ¿no? Y ese es que alguien es alguien que le había librado, es alguien que le había sacado de tantos problemas, de modo que él confiesa aquí. Por eso está dando a conocer aquí en Romanos, está diciendo dentro de la historia, ¿no?, el propio David, dentro de tantas dificultades que había, ya había anunciado a las naciones, ¿no?, había proclamado a las naciones, y estas naciones ya habían escuchado el poder de Dios que tiene para salvar allí. Esa es una de las cosas que aquí le dicen. Pero volvemos al capítulo 15, que en el versículo 10, y dice, otra vez dice, ¿no?, alegraos naciones con su pueblo,
Así dice. Alabad naciones, también dice, ¿no? A su pueblo, porque él vengará no. El 10. ¿Alguien me lo puede leer, el 10? Sí. Y otra vez dice, en Romanos 15:10. 15:10, sí. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Bien. Si lo podemos cambiar en vez de gentiles, naciones. Alegraos, ¿no? Otras naciones con su pueblo. ¿Por qué lo dirá así? ¿Por qué tienen que alegrarse otros pueblos con el pueblo de Dios? Esto tiene un contexto en Deuteronomio, porque si veis en vuestras Biblias también está allí, de dónde ha sacado. En Deuteronomio, en el capítulo 32, 43. Y ahí dice, igual, alabadle, dice, naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra del pueblo. Esto está en comparación también en el mismo texto de capítulo 32 en Deuteronomio, el versículo 21, que dice así: ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es mi pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Dice ahí. ¿Os acordáis de esos textos? Dios estaba hablando a su propio pueblo. Estaba diciendo, ¿os habéis ido con los ídolos? ¿Os habéis decidido a eso? Yo también haré algo así, dice, ¿no? Os voy a provocar también celos. Os voy a traer un pueblo que no es vuestro pueblo. Os voy a hacer que se irrite esta nación, de una nación insensata. Ahí estaban también, ya proclamado en el Antiguo Testamento que otras naciones se iban a alabar a Dios. Dentro de estas naciones estamos nosotros. Y Pablo le está recordando aquí, le está diciendo, mirad lo que viene y vais a tener la unidad. Algo que no se está inventando él, algo que está sacando del Antiguo Testamento y de la historia misma, que Dios ya lo había planificado, que el pueblo gentil le iba a alabar, glorificar a Dios también. Y por ejemplo, en este texto, vuelve otra vez a invitar Dios a que alaben. Volvemos a leer otra vez en el versículo 11 de Romanos 15, 11. Y Romanos 15, 11 dice, alabad al Señor todas las naciones, ensalzadle, ¿no? Pueblos, todos. Es casi como una orden, algo que va a acontecer. Le dice esto en el versículo 11. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. A propósito, hay un cántico, ¿no? Ahí, alabad al Señor. Es algo interesante también que ya sucedió con Jesús en la entrada a Jerusalén. En Marcos 11, 9, 10 podemos leer. Marcos 11, 9, 10. Y dice, Marcos 11, 9, 10, dice, y los que iban delante y los que venían detrás le clamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Los que venían de atrás y los que estaban adelante. Estas estaban escuchando no solamente el pueblo judío, sino otras personas también. ¿Quién era el rey y quién estaba viniendo? Ya se estaba proclamando entonces el poder del Señor y el nuevo reino se estaba dando a conocer. Entonces no era nuevo para que otras naciones pudiesen conocer el poder de Dios. Ya en la historia ya los daban a conocer. Y otra vez viene, y dice en el versículo 12, ¿no? Otra vez dice Isaías. ¿Y alguien me lo puede leer? Versículo 12. Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaías
y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. ¿Y de dónde proviene este versículo que está aquí, del Antiguo Testamento? Pero si vemos bien, viene esto dentro de un contexto de Isaías, capítulo 11, 10. Un texto que dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí se alzará como estandarte de los pueblos. Acontecerá en aquel tiempo que el Mesías, en otras palabras está diciendo, se alzará como un estandarte en los pueblos. Qué palabras aquí, ¿no? Y a ella, dice después, acudirán las naciones y será gloriosa su morada. Isaías, el profeta, está dando a conocer a Jesucristo, lo que va a ver, lo que van a decir de él otras naciones. Qué interesante, ¿no? Por eso se empalma siempre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No es que son separados, sino que es la continuación de la historia que nació exactamente, de los dichos, de las promesas, de la palabra de Dios que se cumple en el Nuevo Testamento. Nuevo con el Antiguo. Con el Nuevo. Eso está relacionado ahí. Sí. Saldrá, esto también viene dentro del contexto cuando dice en Isaías 11, versículo 1, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era? Jesucristo. Todo este contexto de estos versículos que vemos y que leemos aquí tiene un contexto de antelación al Antiguo Testamento, de los cuales está hablando Jesús, de Jesús, quien por medio de él va a ser alabado, glorificado Dios. Lo mismo que aquellos hombres, en los débiles y los fuertes, que ellos tenían que tener lo mismo sentir para alabar a Dios, lo mismo también otras naciones con su pueblo van a ir a glorificar a Dios. Dos cosas hay, la unidad que habla. Voy a leer estos versículos más y vamos a terminar porque si no nos va a ir el tiempo. Versículo 13. Dice: que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en síntesis, está hablando entre este tipo de unidad que va a haber entre las naciones, con el pueblo judío, entre estas personas también débiles y fuertes, lo que van a encontrar es la paz. La paz con Dios y la paz entre ellos también, entre los pueblos también. Y eso está ocurriendo nosotros los cristianos, que en diferentes países que estamos aquí, tenemos con Dios la paz. Y también tenemos que en ese vínculo de la paz también vivir por Cristo mismo, ¿no? Así, en síntesis, la unidad nos lleva a una esperanza para glorificar a Dios, un gozo y una paz, según el versículo 13 que está aquí. Así que, ¿por qué están escritos estos versículos? Versículo 8 dice: pues digo que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad. Jesús, ¿no?, vino a servir de la historia que ya se había escrito, ¿no?, como para confirmar, dice, las promesas hechas de los patriarcas. Vino a rectificar entonces el nacimiento de Jesucristo, lo que antes se había dicho, para que luego siga la historia. Entonces, en honor a la verdad, debemos nosotros entonces anunciar lo que está escrito en las Escrituras, que Cristo ha venido para ser el Mesías de todas las naciones. En otras palabras, ya nos ha dado la responsabilidad. ¿Conocéis nuestra tradición, no? ¿Habéis entendido? No solamente es el Nuevo Testamento, es la Escritura, es la historia que viene. Ahora esta historia está proclamada para que pueda haber una unidad y que puedan glorificar a Dios. Y esta historia
es que las que se debe dar a conocer a otras naciones, a todos cuando se vaya. Pues esa es nuestra responsabilidad, ¿no? De poder contar a los demás, de poder decirle, mirad, ¿sabes una cosa? Cristo ha venido, y no te digo solamente yo, sino que esto está escrito desde hace tiempo atrás. Y ha venido para la unidad, para un gozo, para una esperanza, para que pueda ser el Rey y que pueda ser el que le podamos alabar, ¿no? Glorificar, si tenemos a Él. Si eso se dice, pues ya estamos cumpliendo lo que nos dice aquí con el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí.